Buena jornada, ¿cómo está? Martes 3 de julio de 2018 y aquí comenzamos nuestro espacio matutino de siempre. Planteamos de una vez nuestros temas. El primero tiene que ver con Argentina y dice de la siguiente forma: docentes estatales y privados protagonizan este martes un paro nacional en repudio a represiones sufridas por maestros en Chubut y Corrientes. También exigen al gobierno de Mauricio Macri acuerdos paritarios con salarios justos. Preguntamos, ¿qué desenlace tendrá esta situación? Así está colgado en nuestra pregunta en Twitter. Y la encuesta ofrece 4 opciones. Gobierno hará caso omiso, mayor represión, visto lo que ocurrió días anteriores en Chubut, salarios seguirán congelados, se logra un acuerdo entre las partes. Participe, recuerda nuestras cuentas, @TelesurTV, la de nuestra casa, @TelesurAgenda_A, la que estamos mostrando que corresponde a nuestro espacio matutino, y @LuciaTelesur, la mía, acabo de dar retweet. Vamos a tener contacto directo con nuestros corresponsales como siempre. Gobierno y autoridades de la Universidad Pública de El Alto en Bolivia reinstalaron este lunes por la tarde el diálogo para resolver esas demandas que está haciendo esta casa de estudios sobre mayor asignación presupuestaria a través de la modificación de la Ley 195. El Ejecutivo, tras un primer acercamiento, ya había aprobado 70 millones de bolivianos adicionales al presupuesto anual, quiero decir, de esta universidad, pero las autoridades de la UPEA consideran que es insuficiente. Allí están las pláticas en desarrollo, vamos a tener detalles de cómo se reiniciaban. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ayer se presentó ante el consulado de su país en Bélgica por presunta implicación en el llamado caso Balda. Insiste en que se trata de una persecución política y judicial. También escucharemos los detalles de esta presentación a través de nuestro corresponsal Cristian Salas. En Montevideo, Uruguay, un incendio en la subestación G, esto es en la zona de Palermo, afectó instalaciones y equipamientos al punto que 45.000 clientes de la parte sur de la capital quedaron sin energía eléctrica desde la madrugada del lunes. Se hace evaluación de la magnitud de daños y también se trabaja en la reposición del servicio. Y este martes está previsto que el candidato ganador de los comicios del 1 de julio en México, Andrés Manuel López Obrador, se reúna en el Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto para coordinar lo que él mismo llamó una transición pacífica, armoniosa y ordenada hasta diciembre. Detalles también tendremos en esta oportunidad sobre esta noticia. Y nuestro segundo tema tiene que ver con Irán. El presidente Hassan Rouhani inició este lunes una visita a Suiza, y Austria, a Suiza y Austria, entre otras cosas para lograr reforzar el apoyo al acuerdo nuclear, finalmente abandonado por el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. ¿Qué cree que pasará? Le preguntamos. ¿El pacto se refuerza producto de este viaje, de estas visitas que está haciendo Rouhani? ¿Estados Unidos queda aislado? ¿Estados Unidos impone más sanciones contra Irán? Nuevas negociaciones se abren. Ahí están también las 4 opciones disponibles. Recuerden nuestras cuentas en Twitter y si le parece, comencemos con el desarrollo de nuestros temas. Este martes inicia en Argentina el paro nacional docente, anunciado por los afiliados a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, bajo el lema "El límite es la represión". El cese de sus actividades es en repudio a la intervención policial con balas de goma, gas pimienta y golpes en los conflictos del pasado martes con el gremio en las localidades de Chubut y Corrientes, cuando exigían mejoras salariales. Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri aún no tiene un número para realizar una oferta a los maestros y profesores. Además, señala que no es posible aumentar salarios a los empleados públicos, ya que según Macri no hay fondos. En la jornada marcharán hacia la sede del Ministerio de Educación en Buenos Aires, teniendo con la suma de los maestros del sector privado, representados por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, para tener un impacto en la educación pública y privada. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las solicitudes del gremio docente y el impacto de la economía en la nación que afecta a todo el pueblo argentino. Macri realizará una nueva oferta a los docentes o continuará la represión por cuerpos policiales. Nuestra casa detalla este asunto y dice: el lema de los docentes en esta jornada es "el límite es la represión". En la jornada de huelga marcharán hacia la sede del Ministerio de Educación en la capital. Los trabajadores del sector público señalan que el gobierno provincial está empeñado en aplicar ajustes con paritarias a la baja y por decreto. También reclaman que el ajuste que pretende aplicar el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, es solo un anticipo de nuevos recortes al sector público que tienen como fin dar consecución a esas peticiones del Fondo Monetario Internacional. Mientras, Mauricio Macri indica no tener fondos, la prensa local informa que las cuentas públicas en Chubut solo durante el primer trimestre de este 2018
arrojaron un superávit de 1.400 millones de pesos por mejoras en ingresos gracias a las regalías petroleras. Luego, La Nación titula: El reclamo docente no cesa y en Buenos Aires ya van 10 paros. Cuando vamos al detalle encontramos que en la provincia de Buenos Aires, según este medio, 4 de los 6 gremios en la capital adhieren la huelga de este martes. Ya suman 10 días de clases perdidos en lo que va de este 2018 en el distrito que gobierna María Eugenia Vidal, contra el desmantelamiento del sistema público de salud, dicen los docentes, también por la urgente convocatoria paritaria y en rechazo a la brutal represión a los docentes de Chubut. Se prevé otro paro en la previa al receso invernal que comienza el próximo 16 de este mes en curso. Por lo tanto, los maestros de este territorio sumarán 11 días de huelga solo en el primer semestre de 2018. Y cierro el recorrido digital visitando el medio argentino Página 12, que tiene entre sus detalles lo siguiente: el llamado al paro se desencadenó por un violento operativo policial hecho la semana pasada contra docentes de Chubut, quienes esperaban en la puerta de la gobernación, mientras adentro se realizaba una reunión paritaria que finalizó sin acuerdo. El 25 de junio había sido reprimida también una columna de docentes correntinos que se manifestaban en el contexto del paro general. Recuerden, la semana pasada. La situación en la provincia patagónica es crítica, refiere Página 12. Los maestros, junto estatales, trabajadores de la salud, judiciales y viales, llevan 103 días de acampe frente a la gobernación. Y desde mayo de 2017 tienen sus sueldos congelados y desde principios de este 2018, tras la firma del pacto fiscal, pasaron a cobrarlo en cuotas. Ante la falta de respuestas fueron tomando ministerios y otras dependencias oficiales, por lo cual el Estado provincial está hoy prácticamente paralizado. Y ante la presión, la gobernación convocó finalmente a paritarias, pero con ofertas que fueron rechazadas por insuficientes. Y así cierro con las especificidades que nos aporta Página 12. Y la sigo por este lado, para que revisemos algunos tópicos del por qué el gremio de docentes está protagonizando este paro este martes 3 de julio. Lo primero, en desacuerdo con la derogación de la paritaria nacional docente, contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, calificadas no en pocas veces de neoliberales, por un incremento salarial justo y mejoras laborales. También están denunciando nuevos recortes en fondos de financiamiento al sistema educativo, en rechazo a la posible eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONIT, y también porque los recortes afectarán a 40.000 cargos docentes. Esto tiene que ver con el petitorio y con las razones que sustentan esta medida de fuerza que nuevamente cobrará vida este martes 3 de julio. La Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que está encabezada por Sonia Leso, esta afirmaba que el paro será histórico y agregaba: es una situación difícil donde el gobierno intentó paritarias a la baja, donde los tarifazos se comen parte del salario en el sector docente. En muchos casos, las paritarias se han cerrado por decreto, los gobiernos provinciales siguiendo los designios de Mauricio Macri. Un poco también para aportar en qué consiste esta situación. Y finalmente, según las escalas de ingreso, tenemos que para un maestro que recién se inicia, el sueldo de bolsillo es de 12.500 pesos mensuales. Llega a ese número con bonificaciones y otros agregados al básico, que es de 5.407 pesos. Mientras la canasta básica en mayo superó los 19.000 pesos. Falta la contabilización estadística de los días siguientes. Bueno, así la situación. Preciso analizar, profundizar, y lo vamos a hacer en esta oportunidad con el apoyo de Javier Romero, periodista, docente y analista, que se suma de una vez a nuestro espacio matutino. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias también por atendernos. Le pregunto, ¿vienen de una represión los maestros de Chubut con gas pimienta, incluso con golpes? ¿Qué señal les da esa respuesta del gobierno, aparte de esto que estábamos leyendo en los medios, que no hay fondos? Claro, el gobierno que ha implementado desde que llegó, desde el 10 de diciembre del 2015, una política neoliberal que ha castigado sobre todo a los trabajadores en general, a los del sector público en particular, pero además ha eliminado derechos históricos en la Argentina, como por ejemplo la discusión salarial en paritarias. O sea, esto es sentarse en una mesa trabajadores, la parte empresaria con el Estado
también como participando de esa mesa, y esa discusión generalmente lo que tenía en cuenta era la suba de la inflación. Entonces, teniendo en cuenta la inflación, tratar de que los salarios no queden rezagados para que siga alcanzando para comprar los mismos bienes y servicios todos los meses. Bueno, lo primero que hizo Mauricio Macri fue anular esa discusión paritaria, un derecho histórico de los argentinos, y a partir de ahí empezó el sector público en general, el privado y los docentes, que fue uno de los sectores más castigados, empezó a ver cómo se diluía su salario y cada vez le alcanza para menos. Bueno, así que esa es la razón fundamental de las protestas, del paro, de los paros. Y la respuesta del gobierno es no reabrir el diálogo y encima, cuando la protesta es, en este caso, como la de Chubut, que lleva muchos días, etcétera, responder con represión, balas de goma y gases, ¿no? Así que, bueno, un poco la respuesta de lo que se está viendo, ya en los albores de la huelga, está empezando hace 15 minutos aquí en la Argentina. Es una huelga absolutamente masiva, donde también se han sumado los docentes privados, que no se han sumado a todas las protestas, a todas las huelgas, porque el sector público fue siempre el más castigado. Pero bueno, ahora también llegó a los docentes privados, así que la protesta, el descontento en la Argentina es masivo frente a las políticas económicas del gobierno, que se ven profundizadas a partir del acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, que pide recortes en general en los sectores públicos, en jubilados, en docentes. Así que ese es el contexto un poco general. Respecto a lo que está haciendo el gobierno, entendemos, citábamos hace un ratito a la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Lesso, y quiero agregar otras palabras que también pronunciaba. La situación es gravísima. Hay muchas compañeras docentes que ya no pueden hacerse cargo de pagar el alquiler siquiera. Eso lo decía ayer la titular de CETERA y advertía que Chubut es el primer caso, pero creemos que no va a ser el último, ya que se dan una serie de condiciones a lo largo del país para que esto suceda. Le pregunto si suscribe esas afirmaciones, si así de grave es la situación. Es decir, entendemos que el panorama va variando según la provincia y el distrito, pero en líneas generales, ¿cuál es el cuadro de situación que están viviendo los docentes hoy? No, justamente el paro es nacional porque es muy difícil correrse de lo que son las políticas nacionales, o sea, más allá de las particularidades por provincia. En el caso de Chubut, donde se generó la represión, se agrava porque los docentes ven que hay regalías petroleras, que hay ahí la posibilidad de acercar los salarios a lo que corresponde, y sin embargo se encuentran con la negativa del gobierno aliado a Mauricio Macri. Pero la verdad es que el contexto es muy difícil en general, porque la política económica del gobierno de Macri solo ha beneficiado a los más ricos, y la clase trabajadora se ve perjudicada inevitablemente. Por ejemplo, con el aumento desmesurado de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Luz, agua, telefonía, etcétera, por el aumento de todo el petróleo, que en Argentina se ha dolarizado. Hoy tenemos las naftas, el gasoil más caro de América. Bueno, todos esos elementos son los que van perjudicando la calidad de vida de los docentes en particular, pero del pueblo en general. Entonces, hay sectores que han quedado muy rezagados, y pasa lo que cuenta Sonia Lesso, que los docentes ni siquiera pueden pagar, muchos de ellos no pueden ni siquiera pagar el alquiler. Hace un rato contabas del tema de la canasta básica alimentaria en la Argentina, que está, según datos oficiales, en 19.000 pesos, y un docente que empieza cobra 12.000. O sea, es muy difícil el contexto, y aparte, sobre todo porque es muy veloz también el deterioro de la calidad de vida de los argentinos a partir de la llegada de Macri al poder y la instauración de estas políticas. La verdad es que Argentina ha tenido inflación y ha tenido altibajos en esa pelea con la inflación durante sucesivos gobiernos. Pero la verdad es que la alternativa y que se vivió en Argentina en años anteriores ha sido la posibilidad de que los salarios acompañen o le ganen a la inflación para que no se vea perjudicada la calidad de vida. Bueno, esa es la lucha que ha dejado de lado Mauricio Macri, ¿no? Abandonar a su suerte a la población en esa pelea que siempre es desigual, porque enfrenta a los intereses más concentrados, los más poderosos, a las grandes empresas, con el pueblo en general. Bueno, de esa pelea, con un Estado que juega del otro lado, es muy difícil ganarla, ¿no?
¿Tiene esperanza de que con estas medidas de fuerza que se han venido aplicando en estos días logren los docentes ejercer la pulsión necesaria como para que el gobierno les escuche y finalmente satisfaga sus demandas, atienda ese petitorio tan específico? Y la verdad es que hasta ahora ha hecho en general oídos sordos el gobierno nacional, al menos, ¿no? Te decía, vos fijate lo que es la paritaria nacional, ¿no? O sea, se sentaba el gremio nacional, los gremios nacionales, representantes de docentes, trabajadores de educación en general, con el gobierno, y a partir de ahí se discutía un piso salarial para todo el país para que no quede nadie rezagado, nadie quede por detrás. Bueno, eso no se hace, no se sentó nunca más. El gobierno incluso acudió a la justicia para no sentarse nunca más con los docentes, a quienes la justicia le ha ido dando la razón. Y después está el problema de las economías regionales. En realidad la política que lleva adelante Macri en general es dejar la mayor parte de las decisiones y del peso de muchas de estos renglones de la economía, como es el caso de la educación, pero como también es el caso de otros sectores, a las provincias. Y hay provincias que son más fuertes y provincias que son más débiles. Bueno, y ahí está un poco el gran problema, que hay muchas provincias. Fíjate, contaba 6 o 7 provincias de 24, solamente han llegado a algún tipo de acuerdo desde el punto de vista salarial. En el resto está siendo muy difícil, y en alguna mucho más, como en Chubut, donde el gobierno no solo dialoga poco y cede poco, sino que a las protestas responde con represión. Van 100 días de campamento frente a la gobernación, no solo de los docentes, sino también de otros sectores de la administración pública. Así que el tema es muy delicado, de médicos, etcétera. El tema es muy delicado, sobre todo por el contexto, un contexto de retracción económica, donde, mirá, recién estaba viendo los datos económicos en Argentina, y es un país que tiene muchas industrias, y sin embargo han caído. Por ejemplo, la industria automotriz ha caído el 25%. Bueno, la mayor parte de los renglones industriales viene en una caída muy abrupta, sobre todo en los últimos meses. Así que, no, lamentablemente, ojalá escuche el gobierno. La verdad que todas estas protestas son para que escuche y ponga una mesa de diálogo de una vez por todas. Pero la verdad que lo que nos encontramos es con un gobierno de oídos sordos, y que parece que, a pesar de dirigirse hacia un precipicio, bueno, sostiene el volante y sigue acelerando, ¿no? Estamos en un momento muy delicado en Argentina, realmente. ¿La caída podría ser más estrepitosa tomando en consideración este préstamo millonario que ha sido aprobado por el Fondo Monetario Internacional? ¿Eso es cierto? ¿Es así? ¿Esperan más recortes? Y eso es indudable, porque hasta ahora, digamos, lo que hizo el gobierno de Macri fue tomar un país que estaba desendeudado, que estaba funcionando, y bajarle los impuestos a los más ricos. Entonces, cuando le bajó los impuestos a los más ricos, el Estado empezó a quedarse sin dinero. ¿Cómo lo solucionó? En parte recurriendo al endeudamiento externo con bancos. Bueno, llegó a un tope la Argentina, y cuando miraron la economía dijeron, bueno, no te podemos prestar más, flaco, no hay más de dónde cobrar. Y ahí es que el gobierno recurre como prestamista de última instancia al Fondo Monetario Internacional. Lo que sucede es que estos organismos internacionales, el Fondo Monetario, que responde a las políticas de ajuste de los Estados Unidos, de la Unión Europea, lo que le pide al gobierno de Macri es bajar el gasto público, una receta clásica neoliberal. Dice, bueno, no gastes más. No. Entonces ahí empezó recortes a jubilados, recortes a los docentes, recortes a la administración pública, y la verdad es que lo que empezó es una caída general de la actividad. Por eso se resiente ahora la industria y el comercio. Tampoco, digamos, si a la gente apenas le alcanza para pagar, para comer, no puede pagar el alquiler, no se puede comprar una ropa, no puede cambiar el auto. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá, y esa crisis empieza a subir. O sea, empieza más abajo, como siempre, pero empieza a subir. Y hoy, la verdad es que la clase media está absolutamente desconcertada con las políticas. En algún momento, gran parte de la clase media creyó que la llegada de Mauricio Macri al poder podía traer algún tipo de cambio, alguien muy proclive a los mercados, que se declara amigo de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel. Bueno, acá lo que ha sucedido es que se ha empobrecido la mayor parte de los argentinos. Eso es lo que estamos viviendo, por lo cual los conflictos
son crecientes. Y la verdad es que el gobierno por ahora hace oído sordo. Y cuando no hace oído sordo, lamentablemente recurre a la represión. Caracterizando a ese gobierno que usted describe como un gobierno que cede poco y dialoga poco, queremos citar dos frases. Una del ministro de Economía, Hernán Lacunza, ha dicho: tenemos que restearnos, así le decía a la gente en alusión a la corrida cambiaria y a todo este proceso de devaluación tan fuerte que ha ocurrido con la moneda local. Y el de Educación, Alejandro Finocchiaro, expresaba: la medida gremial a nivel nacional es desproporcionada. Es un sinsentido intentar coartar el derecho a la educación de los alumnos de todo el país por un conflicto focalizado en una provincia, es decir, lo circunscribe el asunto solo a Chubut, y usted nos está explicando que la cuestión es mucho más compleja y general. Bueno, quiero compartir lo que preguntamos a nuestra audiencia y cómo participa. Docentes estatales y privados de Argentina protagonizan este martes un paro nacional en repudio a represiones sufridas por maestros en Chubut y Corrientes. Están exigiendo también al gobierno de Mauricio Macri acuerdos paritarios con salarios justos. Planteado el problema, preguntamos a su juicio qué desenlace tendrá esta situación. La mayoría se decanta por la primera opción, que es que el gobierno hará caso omiso. Va muy en sintonía con lo que nuestro entrevistado nos dice. 32% mayor represión. Apenas 5% cree que los salarios seguirán congelados y 11% también, una poca cantidad de votos está condensada acá, cree que las partes lograrán finalmente un acuerdo. Javier, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo grande para toda la comunidad de Telesur. Abrazo grande de vuelta de todo el equipo de Agenda Abierta. Estábamos analizando junto a Javier Romero, periodista, docente y analista de Argentina, esta situación que está viviendo el gremio docente, que ratifica su medida de fuerza para este martes 3 de julio, paro nacional. Ya veremos el desenlace de la jornada a través de nuestra casa informativa. Por lo pronto hagamos una pausa y a la vuelta seguimos desarrollando otros temas. Buena Letra, sábado, solo por Telesur. Nuestros corresponsales nos esperan para enlazar con ellos y actualizarnos lo que está ocurriendo en sus respectivos lugares. Allí les vemos. Gobierno y autoridades de la Universidad Pública del Alto, esto es en Bolivia, reinstalaron este lunes por la tarde el diálogo para resolver las demandas de esta casa de estudios sobre mayor asignación presupuestaria. ¿Cómo se dio el reinicio de esas conversaciones entre las partes? Nos cuenta Freddy Morales a esta hora. Hola, Freddy. Buenos días. Una asamblea de la Universidad Pública del Alto decidirá este martes el rumbo de las restablecidas negociaciones con el gobierno. El domingo y lunes se produjeron las negociaciones en procura de un acuerdo que resuelva la demanda universitaria de mayor presupuesto, pese a que el gobierno ya aumentó mediante una ley en $10 millones la subvención a esa universidad, que exige 10 veces más. El gobierno responde que puede aumentar la subvención, pero la universidad debe realizar primero auditorías a fin de demostrar el buen uso del dinero. Advirtió además que conoce de malos manejos del dinero de la subvención estatal que incluso podrían derivar en acciones penales contra autoridades universitarias. A lo que se suma el hecho de que existen profesores fantasmas que cobran sueldos sin dar clases.
Los representantes universitarios dicen que están de acuerdo con las auditorías, pero que precisan el aumento de la subvención cuanto antes. Definidas como están las posiciones, la universidad convocó a una asamblea con participación de estudiantes, docentes, autoridades y administrativos para que la asamblea decida si acepta realizar las auditorías primero y luego hablar de aumento de la subvención o si retornan a las movilizaciones de calle que iniciaron a mediados de mayo, cuando decidieron suspender las labores académicas. Gracias, Freddy, por los detalles. Y ahora nos vamos a Ecuador para tener las especificidades de otra noticia que se presentaba ayer. El expresidente Rafael Correa se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bélgica para cumplir con la medida cautelar impuesta por la justicia ecuatoriana sobre su presunta implicación en el secuestro del llamado caso Balda. El expresidente insiste en que se trata de una clara persecución política y judicial en su contra, y Cristian Salas nos confirma esto y nos da otros detalles. Hola, Cristian, buena jornada. Buenos días, gracias por el contacto. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se presentó el día de ayer, lunes, en el Consulado de Ecuador en Bélgica para cumplir con la medida cautelar dictada por la jueza Daniela Camacho en el caso Balda. El ex primer mandatario concretó su presencia amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución y las leyes ecuatorianas. Amparado en todas estas normativas, acudió a la sede diplomática en Bruselas. Luego de ello, el día de ayer, el fiscal encargado Paul Pérez anunció que solicitará a la Corte Nacional de Justicia que informe si existió o no el cumplimiento de la medida cautelar emitida contra el expresidente de la República, Rafael Correa, de presentación periódica ante la autoridad competente. Esto motivo del cual no habría hecho su presencia en la Corte Nacional de Justicia aquí en la capital ecuatoriana, sino en la sede diplomática en Bruselas. Una vez que cuenten con dicha información, según mencionó el fiscal, se tomarán las decisiones del caso, indicó. Igualmente, Felipe Rodríguez, abogado del político Fernando Balda, quien acusa a Rafael Correa de ser autor intelectual de su supuesto secuestro, aseguró que se deberá pedir y conceder la prisión preventiva para el exmandatario, ya que para ellos se incumplió con la disposición de la jueza para presentarse en la Corte Nacional de Justicia, entidad que además deberá resolver las acciones frente a este proceso. Esta es la información a esta hora. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que surja para llevarles a ustedes la información de manera inmediata. Por el momento, regresamos a Caracas. Cristian, en cualquier momento regresamos a Ecuador con nuestro corresponsal para una nueva actualización. En Montevideo, en la capital uruguaya, la madrugada de este lunes se presentó un incendio en la subestación G en la zona de Palermo. Esto es en la parte sur de la capital, y esto afectó los equipamientos y las instalaciones a tal punto que unos 45.000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico. La magnitud de los daños está en evaluación, también la reposición de este servicio público. Vamos a escuchar los detalles con nuestro compañero Mateo Grilla. Miles de hogares montevideanos sufrieron un corte de energía en el suministro de su energía eléctrica durante la tarde del día domingo a raíz del incendio parcial de la subestación de transmisión de energía del centro montevideano. Más de 45.000 hogares fueron los que sufrieron este corte de energía dentro de los barrios más populosos de la capital, como Pocitos, Punta Carretas o el barrio Sur o el barrio Palermo. 10.000 de estos hogares, después de un arduo trabajo de cuadrillas de trabajadores de la empresa estatal, han logrado recuperar la energía en la noche del mismo domingo. Otros 30.000 lo recuperaron en la madrugada del día lunes, y los últimos 2.000 o 2.500 hogares lo hicieron en la noche del día lunes, con lo cual se restituyó el servicio eléctrico a todos aquellos que habían sido damnificados. La Gerencia General de la empresa ya comunicó que no descontará las horas en que hubo interrupción de energía, pero pidió disculpas a la población por los inconvenientes que esta situación podría haber causado. Desde aquí es todo, compañeros. Volvemos con ustedes en Agenda Abierta. Gracias, Mateo. Y hoy se dará la primera actividad de la agenda del candidato ganador en los megacomicios de este domingo 1 de julio en México. Hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Anunciaba que tendrá una reunión este martes con el presidente Enrique Peña Nieto para coordinar todos los detalles de una transición pacífica, ordenada y sin sobresalto. Eduardo Martínez nos tiene detalles de esto que vamos a ver más tarde. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Como siempre, un gusto poder acompañarte en esta agenda abierta. Pues sí, continúa este diálogo que puede haber el día de hoy, causando expectativa entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato ganador de las elecciones del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de este encuentro, ha señalado el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, tiene el objetivo de precisamente propiciar una agenda que permita tener una transición muy pacífica y también sin ningún tipo de conflictos. Y es que de lo que se trata en los próximos 5 meses es de que el gobierno entrante reciba todo lo que queda pendiente de este gobierno que está ya a punto de terminar en los próximos 5 meses. Puedo señalar que para esta reunión han dicho que se tratará de una reunión privada en Palacio Nacional, pero posteriormente habrá la oportunidad de poder conversar con Andrés Manuel López Obrador para conocer qué fue lo que se planteó en esta reunión y también cuál va a ser el rumbo que va a tomar su gobierno respecto a este, que es un periodo muy, muy importante en cada gobierno que llega a que toma ese puesto en México. Puedo señalarte también que ya ha habido distintos pronunciamientos. El día de ayer se cerró el programa preliminar de datos que tenía ya como ganador y que coincidía con la información que daba a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, donde Andrés Manuel López Obrador obtenía el 53% de las votaciones. Lo que queda a partir de mañana, miércoles, es que comience el conteo distrital, es decir, se contarán todas las actas que fueron llenadas por los funcionarios de las casillas electorales y ahí, ya teniendo ese conteo, se tendrá un resultado definitivo y las autoridades del Instituto Nacional Electoral saldrán para validar precisamente ya esos resultados, que a su vez tendrán que ser también validados por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial. Así la situación en este país y por supuesto nosotros les estaremos llevando toda la información que tiene que ver con esa reunión y con ese importante encuentro que tendrá lugar en Palacio Nacional en punto de las 11 horas de México. Pendientes entonces de esa noticia. Gracias, Freddy, Cristian, Mateo y Eduardo, nuestros 4 corresponsales de esta mañana, muy tempranito informándonos. Y me voy moviendo ya solo un poquitito para que el coordinador Chávez no me regañe, no me reprenda tan temprano, para presentar a Yuli Torres. Yuli tenía su camiseta muy temprano, se la tuvo que cambiar, sí, pero ahí está ya enviando fuerzas a la selección colombiana. Claro que sí, juega la tricolor, es nuestra representante latinoamericana en esta jornada. Así que, por supuesto, haciéndole mucha fuerza. Qué nervios, y hasta las 14 horas que tenemos que esperar. Hasta las 14. Primero tenemos otro partido, así que siempre hay un poquito de ansiedad, pero también mucha fe y mucha esperanza con que Colombia pueda en esta ocasión vencer a Inglaterra. Bueno, ¿qué pasó ayer? También nos cuentas hoy, ¿no? Claro que sí. Vamos con deportes. Empezamos esta información deportiva contándoles que Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales hicieron un repaso de la mano del 10 de la última jornada mundialista donde México y Dinamarca fueron eliminadas. Diego Armando Maradona alabó el estilo de juego de la selección brasileña ante México por los octavos de final de Rusia 2018. Disfruté, sí, disfruté porque creo que hoy vi un equipo de Brasil muy sólido. Que va a cambiar el título. No se anda con chiquitas. A mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. Hoy México quiso jugarle como Alemania. Maradona piensa que México luchó y jugó con intensidad durante todo el compromiso. Yo digo que hoy México me hubiese gustado que Argentina hubiese peleado el partido como lo peleó México, salvando las distancias. Por supuesto, Argentina tiene otra clase de jugadores, pero cada pelota que iban a disputar era vida o muerte. Y eso es el Mundial que yo digo que algunos no entendieron. Para el astro del fútbol, en el Mundial no es fácil cobrar una tanda de penaltis tras haber jugado 120 minutos en total, por lo que espera que para la jornada de este martes
Colombia pueda definir el juego en los 90 minutos ante Inglaterra. Y este martes Suecia y Suiza disputarán uno de los juegos por los octavos de final, mientras que por América Latina la selección Colombia será la encargada de buscar la clasificación ante Inglaterra. El mediocampista Carlos La Roca Sánchez sabe lo que es jugar en esta instancia. Él ya lo vivió 4 años atrás y ahora queda el respeto por el rival, pero también la mente puesta en ganar. Es un mata-mata. En la fase de grupos pues tienes la chance o se te permite perder un partido y poder clasificar igual. Ya en estas instancias, si ganas continúa y si pierdes te vas para la casa. Yo creo que es un equipo muy bien trabajado, está estructurado con jugadores jóvenes que tienen ambición, jugadores con un poder ofensivo importante, son el equipo más goleador del torneo, tienen el goleador. Pero también estoy seguro de que nosotros tenemos nuestras armas, tenemos equipo para jugar frente a cualquiera, respetamos al rival, pero sin ningún tipo de complejos ni miedos. Se alistan los jugadores y también todos los seguidores en Colombia. La gente está lista para el reencuentro de la tricolor contra Inglaterra en un mundial. Hace 20 años fueron los europeos los que vencieron. Ahora los seguidores colombianos esperan que la historia cambie. Bueno, lo lógico es que queremos que nuestra selección gane. Yo aspiro a un 2-1, por optimista, ¿no? Ganando Colombia. 2-1, gol de Falcao y gol de Muriel. ¿Con la fe intacta? Con la fe intacta, como siempre, como buen colombiano que somos. Claro que sí, esperando la victoria de la tricolor, que logremos al menos lo que se consiguió, Lu, 4 años atrás cuando Colombia logró clasificar a los cuartos de final. Está complicado, pero bueno, claro que sí. ¿Y Quiniela, se atreven a hacer pronósticos? Sí, sí, bueno, a ver, chicos. ¿Qué dicen nuestros chicos para el día de hoy? Octavos de Tenemos final. entonces los partidos en la mañana, tempranito. Tenemos el de Suecia, Suiza. Un marcador también, a ver qué ponen ellos. Eso sí, de acuerdo Sí, con los yo chicos. también, de Suecia acuerdo. arriba ha De demostrado. acuerdo, de acuerdo. En teoría debería quedar así el partido, ganando Suecia, pero hemos tenido varias sorpresitas a lo largo de este mundial. Por ahí y leí, aquí no es que este mundial ha estado raro y con sorpresa, sino que el fútbol ha cambiado. Eso, Bueno. me gusta, me gusta. A mí también, me gusta. 2-1, 2-1. ganando la selección Colombia. Ay, esperemos que sí. Mucha buena energía nos ronda acá por este set, también por el máster, todos los chicos concentraditos y ayudándome Chávez se también ríe, que en ese pronóstico solidaridad. se cumpla, ojalá. Bueno, así llegamos al final del segmento deportivo en Agenda Abierta, pero a las 8 de la mañana nos encontramos. En un Nuevamente. ratico con todos los detalles de lo que pasa en este mundial que tantas sorpresas nos ha dejado. Tantas sorpresas nos ha dejado. Despedimos a Julia, hacemos una pausa y usted quédese con nosotros que ya venimos con más. Chao. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, inició su gira europea para debatir sobre el acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos y ratificar compromisos de cooperación para mantener dicho acuerdo. Por su parte, Washington continúa las presiones. En este sentido, Brian Hock, director del Departamento de Estado norteamericano, afirmó que llevarán a cabo una campaña de máxima presión económica y diplomática hacia Irán. Una parte clave de nuestra estrategia es una campaña de máxima presión económica y diplomática. La primera parte de nuestras sanciones se retrasará el 4 de agosto. Las sanciones incluirán apuntar al sector automotriz de Irán, el comercio de oro y otros metales clave. Nuestras sanciones restantes se recuperarán el 6 de noviembre. Estas sanciones incluirán apuntar al sector energético de Irán y las transacciones relacionadas con el petróleo, y las transacciones con el Banco Central de Irán. Tras su paso por Suiza, el presidente Rouhani viajará hacia Austria para mantener reuniones con altos cargos locales, entre ellos el canciller austriaco Sebastian Kurz. ¿Conseguirá Rouhani el apoyo para mantener el acuerdo nuclear? ¿Continuarán las presiones contra Irán desde Washington? Y sumamos detalles. Abrimos El País de España, titula El presidente de Irán viaja a Suiza y Austria en busca de apoyos para el acuerdo nuclear. Abro comillas, porque es una cita textual del presidente Rouhani. Esta visita es una oportunidad para abordar el futuro del Plan Integral de Acción Conjunta PIAC,
y los acuerdos con la Unión Europea, sobre todo teniendo en consideración que Austria ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión desde ayer, es decir, desde el domingo. Así que hablaremos con Austria en su calidad de presidente de la Unión Europea. Así declaró, como les decía, el presidente iraní antes de abordar su avión en Teherán, rumbo a estos dos destinos que hemos citado. PIAC es la sigla del Plan Integral de Acción Conjunta, que es el nombre oficial del pacto nuclear. ¿Por qué Suiza y Austria? Porque ambas sirvieron de anfitrionas durante las conversaciones que hicieron posible finalmente la rúbrica de este acuerdo en 2015 entre el G5+1. Me voy a Hispan TV, que destaca Rouhani desde Suiza. Estados Unidos mostró que no cumple con sus compromisos. ¿Sobre quién incumple qué? Bueno, el presidente iraní dice a su par suizo que Estados Unidos, al abandonar intempestivamente el pacto nuclear multilateral e internacional, mostró que no cumple con sus compromisos globales. El mandatario iraní, Hassan Rouhani, ha hecho este lunes una denuncia a su homólogo suizo Alain Berset, el presidente de la Confederación Suiza, quien se ha trasladado al hotel donde la delegación iraní se ha hospedado a su llegada a Zúrich. La República Islámica de Irán, entrecomillado esto también, nunca ha sido la iniciadora de tensiones en la región, dado que nuestra política se basa en cooperación, amistad y respeto con nuestros vecinos. Eso ponía de manifiesto el jefe del gobierno de la República Islámica. Rouhani ha enfatizado también la necesidad de fortalecer el diálogo y la consulta entre ambos países sobre cuestiones fundamentales, tanto en la región, en Oriente Medio, como en otras partes del mundo. Berset, de su parte, asegura que Suiza sigue apoyando firmemente el mantenimiento del acuerdo nuclear que fue suscrito, como ya referíamos, en 2015 entre la República Islámica y el Grupo 5+1. Y finalmente, RPP Noticias, que reseña este medio. Bueno, primero veamos su titular. Estados Unidos busca reducir a cero los ingresos que Irán obtiene del petróleo. Estados Unidos aspira a reducir a cero los ingresos que la República Islámica obtiene de la venta petrolera a través de una campaña dirigida a los países que compran crudo del país persa. ¿Esto quién lo dijo? El director de Planificación Política del propio Departamento de Estado, Brian Hook. Nuestro objetivo respecto a las sanciones de energía es incrementar la presión al régimen iraní, reduciendo a cero sus ingresos por la venta de crudo. Eso decía en declaraciones que recientemente daba la prensa en el Departamento de Estado. Bueno, son sanciones contra el sector automotriz y contra el comercio de oro que entrarán en vigor el 6 de agosto y el 4 de noviembre comenzarán el resto de medidas restrictivas que incluyen la venta de petróleo y las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central iraní. Nos vamos ahora a otros datos históricos que nos permiten seguir poniendo esto en contexto y mirar todo el cuadro. El acuerdo fue alcanzado exactamente el 14 de julio de 2015, se firmó en Viena, Austria, se forjó tras 2 intensos y muy duros años de negociaciones entre las partes. Vamos a ver quiénes finalmente terminaron por firmar este pacto. Estamos hablando de la Federación Rusa, de la República Popular China, del Reino Unido, de Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la asunción de Donald Trump, se dio este hecho. Estados Unidos, por eso desaparece del mapa, se retira del acuerdo. Eso ocurrió exactamente en mayo pasado. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, en líneas generales, este pacto tiene por meta limitar el programa nuclear iraní a cambio de que sean levantadas esas sanciones internacionales y multilaterales que se impusieron contra la República Islámica de Irán. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno liderado por Hassan Rouhani para que se preserve este acuerdo nuclear, para que se cumpla fielmente, Estados Unidos, como decíamos, decide retirarse y continúa su arremetida contra este país. Son sanciones, como decíamos, contra el sector automotriz y contra el comercio del oro. Entrarán en vigor el 6 de agosto, quiero repetir la fecha y el detalle. Y el 4 de noviembre próximo iniciará el resto de las medidas restrictivas, que incluyen la venta de petróleo y transacciones de instituciones financieras con la entidad monetaria central de Irán. A ver, ¿qué preguntamos a usted que nos sintoniza y conecta a través de la red Twitter? Lo siguiente, presidente Hassan Rouhani inició este lunes una visita a Suiza y Austria. Ya dijimos el porqué de estos dos países. Entre otras cosas, para lograr reforzar el apoyo al acuerdo nuclear
finalmente abandonado por el gobierno de Estados Unidos y agregamos un eje central de la política exterior de la nación persa. A su juicio, ¿qué pasará o qué cree que ocurrirá a partir de estas dos visitas? Bueno, el pacto se refuerza, Estados Unidos queda aislado, Estados Unidos impone más sanciones, que efectivamente estamos viendo que sí, que se aplicarán varias en los días sucesivos, ya vimos las fechas, y nuevas negociaciones se abren a partir de este momento. Bueno, la cosa está muy competida. 33% Estados Unidos queda aislado, también 33% cree que Estados Unidos impondrá más sanciones aparte de las referidas, 18% que el pacto se refuerza y 16% nuevas negociaciones, porque hay quienes dicen que a partir del retiro del gobierno de Estados Unidos, de esta decisión que tomó Donald Trump, se debilita considerablemente este acuerdo. Bueno, y ahora nos vamos a mover a nuestra casa, a telesurtv.net, para dar esta información. Fiscal destaca lucha anticorrupción en Venezuela. Allí lo vemos, estamos hablando de Tarek William Saab, el titular del Ministerio Público venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó el combate contra la corrupción que desde el Ministerio Público se desarrolla para liberar la acción penal en función de hacer justicia. Aquí no hay intocables, ponía de manifiesto en alusión a la detención de más de 1000 fiscales por su presunta vinculación con una red de extorsión vinculada a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, empresa de la cual más de 100 altos mandos también fueron privados de libertad por delitos conexos o similares. Ahí está la fotografía de su intercambio con Adán Chávez en su programa transmitido por la estatal venezolana. Y agregaba, la corrupción es un flagelo que puede hacerle mucho daño a nuestra revolución, porque el fin último de la corrupción es crear un desfalco a la nación, y esto golpea no solo al pueblo, sino a los empresarios. El programa en el cual participaba se llama Con la Voz de Chávez, y como les decía, es transmitido o difundido por el canal estatal venezolana de televisión. Allí tenemos entonces esos detalles, esa noticia la consigue en telesurtv.net, así como otras informaciones. Siempre lo decimos, la oferta es amplia, es variada, es diversa, está para todos los gustos y sobre todo en tiempos de Mundial Rusia 2018, bien vale la pena revisar muchos datos históricos y también la actualización, el minuto a minuto de este Mundial Rusia 2018. Hoy mucha buena energía, mucha buena vibra para la selección tricolor, para Colombia, que se mide a partir de las 14 horas en un juego decisivo para ver si entra en cuartos de final en esta Copa del Mundo Rusia 2018. Así despedimos nuestra agenda abierta, quédese en sintonía porque en tan solo minutos Giovanni Noguet tiene la actualización de otros hechos que están pasando en nuestra región y más allá de fronteras. Hasta pronto. Chao.